Y le doy la bienvenida a Roberto Cañas Pozos, él es director general de Enreri Consultores y experto en protección civil. Roberto, te doy la bienvenida y bueno, pues arranca ya con este huracán Ágata, la temporada de huracanes, las autoridades, pues ya también con los operativos, la ciudadanía, la expectativa sobre todo de los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Y bueno, una temporada activa. Roberto, bienvenido. Gracias, Gabriel, muy amable. Gracias a todos tus televidentes que nos invites de nuevo por acá. Sí, en efecto, la temporada de ciclones y huracanes en México siempre es una temporada muy activa. La ciudadanía ha ido poco a poco creando una cultura de prevención. Sin embargo, siempre hay que estar retroalimentando todo esto que se hace cada año, porque muchas veces se olvida o piensa que no nos va a pasar y es cuando suceden las situaciones. Oye, en este caso de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, veo las imágenes en el satélite del tamaño importante que es el huracán Ágata. Hablando del terreno, costa, sierra y bueno, además de las regiones más marginadas del país, pues un fenómeno de este tamaño puede afectar gran parte de esta zona, ¿no? Puede dejar graves daños. Sí, claro. Recuerda que siempre, tanto si pega por el lado del Golfo de México como del lado del Pacífico, en este caso la imagen que tenemos de Ágata es muy clara el tamaño y es un ciclón en categoría 2, no estamos hablando de uno más grande, pero aún así las lluvias que se tendrán en esa zona, ya el tamaño de olas, estaba escuchando hace unos momentos a tu reportera en Oaxaca y bueno, pues sí, ya lo que se esperaba, ¿no? Olas de 6 metros, Claro. lluvias torrenciales, o sea, vamos a tener una situación como lo que es un huracán, esto no nos es nuevo para México. Sí, los habitantes de la costa saben perfectamente a lo que se enfrentan, pero como tú lo dijiste, la orografía del lugar, cómo está la geografía, la posibilidad de llevar los apoyos en su caso, que los habitantes por favor se acerquen a sus unidades de protección civil, identifiquen sus refugios temporales lo antes posible y si es el caso, moverse a esos refugios. No es necesario aún todavía que esperen las instrucciones por parte de las unidades de protección civil estatales. Y aquí es donde vemos, mi querido Gabriel, cómo es importante el alertamiento temprano, algo en lo cual México se ha estado distinguiendo, pero necesitamos invertir aún más en lo que es el alertamiento temprano, no solamente para ciclones, huracanes, sino para otro tipo de fenómenos. Claro. Oye, me gustaría preguntarte, con este alertamiento temprano que bien comentas, también me gustaría poner el tema, es un huracán, pocas veces un huracán impacta de esta manera en el día. Estamos hablando que podría estar impactado entre las 2 de la tarde y 4 de la tarde, usualmente por azares del destino, por la manera en que se desarrolla el fenómeno, es en la noche, en la madrugada, o la gran mayoría son en la madrugada, lo cual también complica en la noche alguna actividad de evacuación, de alertamiento, de rescate, inclusive que se vuelva a dar. Es decir, también lo que se pueda reaccionar en el día, pues es muy distinto a la noche, ¿no? Sí, claro, claro, tienes toda la ventaja de la luz del sol, puedes ver claramente muchas áreas y a partir de ahí, recuerda que cada fenómeno es totalmente diferente. Los huracanes, como la naturaleza no tiene palabras, no nos va a decir a tal hora llego, tal. Se calcula todo este alertamiento temprano, son de días antes, como tú lo habrás visto. Estaba avisando ya anteriormente vía la Marina o vía la Coordinación de Protección Civil Nacional cómo venía este huracán, por dónde se esperaba que llegara, cómo han sido los cambios, el servicio meteorológico ha aportado como siempre muy profesional en todo esto, ha estado dando información en cuanto a esto. Sin embargo, hay algo que siempre tenemos que tener muy presente. Los equipamientos que se tienen en las unidades estatales muchas veces no es suficiente para todo esto. No quiero decir que vayamos a tener un desastre de gran escala, pero si lo tuviéramos, se complican mucho las cosas, ¿no? Claro. Claro, sí. Hace poco platicaba con un funcionario de Protección Civil, me decía, en realidad nosotros coordinamos, pero en realidad son los efectivos de las Fuerzas Armadas los que entran en acción. Y es que, vaya, pongo el tema, según el Servicio Meteorológico Nacional, Ágata trae vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 215 kilómetros por hora. Es sumamente destructivo.
Sí, claro, es un huracán como tal, ya desde que toma la categoría de huracán cambian las consideraciones de una tormenta tropical a esto. La categoría 2 nos da todavía unos vientos sí muy altos, muy fuertes, pero no comparados a un 4 o un 5, ¿no? Lo que debemos de entender nosotros como ciudadanos, como vecinos de este gran país, es que tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros procedimientos de emergencia para estas situaciones. Ubicar, si vivo junto a la costa, tener muy claro dónde son mis refugios temporales, qué es lo que tengo que llevar, tener muy lista mi mochila de vida para si tengo que salir de mi casa, qué es lo que tengo que llevar. Las unidades estatales, como tú lo dijiste, sí, son coordinadoras. La gran mayoría de los eventos los atiende el Ejército y la Marina porque tienen los recursos, así de sencillo. Si esos recursos los destináramos a las unidades estatales, te juro que tendríamos una protección civil más civil y menos una defensa civil como lo han estado manejando, ¿no? Creo que ahí es el cambio de paradigma que debemos de tener y nosotros como ciudadanos presionar a que se haga así, que se haga una protección civil, no una defensa civil. Está interesante esto que comentas, sobre todo teniendo en cuenta que usualmente a los militares pues los ves ya que se viene el desastre, ya cuando tienen que reaccionar ante el desastre y no digamos la prevención, que bueno, no dudo que estén ahí pendientes las Fuerzas Armadas, pero sí, los vemos con su plan DN3 ya desplegado, ¿no? Ya que está la montaña de arena que se vino en algún derrumbe o el desastre que pueda llegar a provocar. Como comentábamos, los vientos, siempre es más reactiva que preventiva la presencia de los militares, pero al final de cuentas vemos que es un plan que funciona y es efectivo. Ahora, comentabas hace un momento, hace falta más presencia civil. ¿Tendría que haber una reforma a la ley de protección civil? ¿Cambios en ese sentido? Claro, mi querido Gabriel, por principio de cuentas, en la Constitución que la gestión de riesgos deba de ser un derecho humano. No existe en la Constitución mexicana ese concepto. Solamente 2 constituciones a nivel estatal lo tienen, la Ciudad de México y el Estado de Chiapas. Todos los demás estados de la Federación no manejan la gestión de riesgos como algo que sea un derecho humano y esto obviamente debilita la aplicación de la gestión integral de riesgos y la protección civil. Y bueno, y si le unamos que en este caso, en este Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, no está ni considerada la protección civil, imagínate el grado de desventaja que tiene esta organización para poder atender los desastres. O sea, ahora, volvemos a lo mismo, seguimos continuando en el manejo del desastre, como tú dijiste, en la atención de la emergencia, y muchas veces creando un clientelismo del desastre, no un área de prevención, no una cultura de la prevención. Sí, y esto debe ser muy importante. Debemos de entender que el trabajo de todos aquellos que nos dedicamos a la gestión integral de riesgos y a la protección civil es crear una cultura de prevención, no de atención de la emergencia. ¿Sí? Obviamente no podemos parar un huracán, no podemos parar un sismo, pero sí podemos hacer acciones previas para que el impacto de estos desastres, de estos fenómenos perturbadores, no causen un daño a la población como ha sucedido en otras ocasiones. Sí, y me imagino que ahí podríamos inclusive entrar con qué materiales se están construyendo los edificios, sobre todo en zonas en donde es usual el impacto de huracanes. Yo recuerdo mucho el huracán Odile en el 2014 que vino completamente a cambiar inclusive las normas de construcción de la península de Baja California, allá en el municipio de Los Cabos, los grosores que tenían que tener los vidrios de las ventanas de los hoteles y demás. Entonces, eso vino solamente tras el desastre, no de manera preventiva, ¿no? No, y hay elementos, o sea, todo esto que estamos haciendo no es inventar el hilo negro, mi querido Gabriel, hay mucho trabajo hecho, muchísimo trabajo hecho. Lo que tenemos que hacer es realmente aplicarlo, que se aplique el recurso hacia la prevención, no hacia la atención de la emergencia. ¿Sí? Es cierto, vende más el desastre que la prevención, pero nosotros debemos de entender que la seguridad de nuestros vecinos, la seguridad de nuestros ciudadanos debe estar sobre cualquier situación social, política, lo que tú quieras. La protección civil no tiene colores. Eso es algo muy importante y a veces se les olvida a mucha gente. Ahora, para cerrar, toda esta discusión que se dio sobre la desaparición del FONDEN, el Fondo de Desastres Naturales, me refiero,
¿Verías el uso político? Al final de cuentas, es la acusación por la cual, digamos, le quitan la manera en que se venía operando el Fonden, sobre todo acusando de que se había corrupción y que pues era dinero que se utilizaba para otras cosas, pero pues de todas maneras, al final de cuentas, no hubo una prueba al respecto, como muchas otras acusaciones que se han dado. ¿El Fonden es necesario, Roberto? Claro, claro. El fondo todavía está por ahí. El problema es que las reglas de operación, o más, bueno, ni reglas existen. El poder accesar a los recursos es demasiado complicado. Ahora lo vamos a ver en estos estados donde va a pegar el huracán, qué es lo que sucede y cómo van a accesar a los recursos. Porque si lo que se pretende es que el gobierno central lleve el recurso, lleve la solución, y la venda como que la trajeron ellos porque son muy buenas personas, perdón, esto no es así, ¿eh? No es así. Cuando estás tú ya viendo una situación de una emergencia, de un desastre, con ojos políticos o para fortalecer a un grupo, a un partido o a una persona, estamos extremadamente mal, extremadamente mal. Y esperemos que ahora que se está dando esta situación no suceda esto, si no ya lo podremos platicar con todo gusto en el momento que tú lo indiques, mi querido Gabriel. Sí, por supuesto que será así, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, ya viene. Y sí, Leo, como bien dices, el Fonden hicieron un recorte, se mantiene de 9,054 millones de pesos para este 2022. 9,054 millones de pesos. Pero bueno, pues sí, como bien dices, a ver las reglas de operación, cómo vienen. Muchísimas gracias, Roberto, por esta charla. Seguiremos al pendiente y bueno, seguimos también atentos a la manera, al pronóstico y al desarrollo de Ágata. Muchísimas gracias a Roberto Cañas Pozos, director de General Enreri Consultores y experto en protección civil. Como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y estaremos muy pendientes tanto de las acciones del gobierno federal como de lo que sucede con el huracán. Gracias.